Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Hoy es 31 de diciembre del año 2020. Vamos a continuar nuestras labores académicas después de haber cumplido los 15 días de cuarentena, ¿no? Dispuesto por la universidad. Bueno, espero que todos estén bien de salud. Espero también al mismo tiempo, también siempre los ánimos, las mismas ganas para poder estudiar y seguir adelante, sobre todo culminar el semestre, ¿no? Un poquito que nos ha atrasado, pero yo creo que debe ser por algo. Bueno, en fin, hay que seguir adelante. Bueno, chicos, hemos estado viendo en lo referente a dos aspectos que es muy importante y que también eso nos amerita de cómo seguir nosotros fundamentalmente el ejercicio ciudadano, o sea, el correcto ejercicio oh, de un buen ciudadano o también un ciudadano que tenga sus propias responsabilidades. Frente a eso, habíamos precisado dos aspectos muy importantes en el desarrollo académico. Uno, en torno, digamos, siempre al aspecto que nos atañe cada uno de nosotros, es las normas de carácter de convivencia social, porque ahí está el proceso propiamente de cómo nosotros podemos convivir correctamente. Pues dentro de esas normas de convivencia hemos visto una primera parte en torno a la forma propia de cada ser humano en torno a las normas de convivencia social, es decir, los valores, ¿no es cierto? Y dentro de los valores hemos destacado algunos aspectos muy importantes, valores sociales, los, eh, los valores personales y algunos otros valores que atañen también en torno a lo que es los valores culturales, los valores patrios, los valores ecológicos y los valores andinos, etcétera, etcétera. Hay todo un conjunto de valores que hemos tocado para una correcta convivencia, ¿no? Y esta segunda parte que habíamos dicho ya, las normas de carácter jurídico, o sea, aquellas normas que en cierta forma nos impone el Estado para una correcta convivencia. ¿Cierto? Todos ya conocemos eso. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo al inicio de esta cuarentena, ¿no? Eso es lo que un poquito hemos destacado y para ello juega un rol muy importante es el Estado, porque el Estado es el que va a normar estas normas jurídicas para una correcta convivencia entre los seres o entre los individuos que estamos inmersos en el contexto propio del Estado. Bueno, el Estado propiamente todos ya conocemos, está compuesto por un aspecto que es muy importante dirigido por un gobierno. O sea, muchas veces, por eso decíamos, casi existe, pues es un sinónimo entre gobierno y Estado. El Estado peruano, pero quien personifica al Estado siempre es el gobierno o el presidente de la República. El Estado como tal tiene su propia característica y un pequeño concepto habíamos visto que es el Estado, ¿no?
o sea, cómo nosotros definimos al Estado, ¿cierto? Y ya habíamos precisado dos aspectos que es muy importante y todavía lo tengo acá en la pizarra, ¿no? No lo he borrado todavía. Entonces tenemos el concepto de Estado que habíamos definido para poder un poquito volver. Había dicho que el Estado es una comunidad política. Habíamos y también jurídicamente establecida, ¿no? Dos aspectos que son muy importantes. Una comunidad política en el hecho de que habíamos precisado en forma muy, vamos a decir, muy sintéticamente definido de que la vida política que hace pues la sociedad, es decir, ese contexto en que nosotros vemos de cómo tratamos de ejercer el poder, esa competencia que nos lleva a ejercer el poder, o esa vida política que nosotros vivimos en determinados tiempos para poder hacer de que las personas lleguen al poder, ¿no es cierto? Ya sea al poder local, al poder regional, y al poder del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esas actividades que nosotros vemos casi permanentemente, ¿no? Para elegir al alcalde son 4 años, para el presidente de la región también 4 años, para el presidente de la 5 años, entonces casi cotidianamente las vamos viviendo estas elecciones. Aparte de que puede haber otras actividades políticas que pueden ser actividades políticas de consulta que lo hace el Estado y que lo ha hecho hace más o menos año 2018, ¿no? En diciembre. Esa es una actividad política de consulta, o sea, una decisión conjunta que tiene que tomar el pueblo en torno a una determinada modificación de un artículo del estatuto, ¿no? Que se llevó adelante, recuerdo, en diciembre del año 2018, ¿no? Puede haber así otros tipos de actividades políticas. Y también no solamente queda ahí a nivel de Estado, sino estas actividades políticas también conlleva aspectos de carácter institucional. No se traslada también a las instituciones, ¿no? El caso de la universidad, de igual forma, se elige al gobernante de la universidad a través de un proceso de elecciones. Entonces, esa es una actividad política también. ¿Para qué? Para dar poder a una determinada persona para que pueda, o varias personas para que puedan ejercer el poder y conducir la universidad. Y así vamos tomando ejemplo en otros aspectos de carácter institucional. Y también se traslada, también no solamente queda institucional, sino también se traslada a la sociedad civil, ¿no? Ya hemos visto que es una sociedad civil, se traslada a la sociedad civil, como por ejemplo en la sociedad civil se eligen al decano de los diferentes colegios profesionales a través de elecciones, se elige como por ejemplo a los dirigentes de los gremios a través de las elecciones, de los sindicatos, como por ejemplo los mercados, etcétera, etcétera. Entonces esta actividad política es casi permanente, ¿no? La vamos a tener casi en forma muy cotidianamente. Entonces, por eso nos dice de que la primera parte del Estado es una comunidad política, ¿no? Una actividad política. Y dirán ustedes, ahí termina todo, no termina ahí todo, ¿no? Incluso se traslada al seno del hogar, porque alguien tiene que tomar el poder en el hogar también, ¿cierto? Entonces ahí viene, nace el matriarcado o el patriarcado, o sea, quién manda en la casa, ¿no es cierto? El papá o la mamá, o es un proceso
democrático, ¿no? Ambos pueden determinar al mismo tiempo, es decir, sin sojuzgamiento del uno al otro, ¿no? Porque a veces, muchas veces las mujeres mucho poder dan al varón. Siempre esperan que el varón es el que va a determinar. Por eso dice, ay, no, ¿qué dirá mi esposo, no? Mi esposo sabe, él es el que puede decidir, él es el que buenamente sabe de las cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estamos dando poder a una determinada persona para que pueda decidir políticamente en el hogar, ¿no es cierto? Entonces, ya depende. Hay veces también es a la inversa, ¿no? Entonces, el varón se supedita a la mujer, ¿no? No, primero tengo que conversar con mi esposa. Mi esposa es la que decide, mi esposa es la que piensa, mi esposa es la que dirige el hogar, etcétera, etcétera. Entonces puede ser al inverso. Entonces puede haber un matriarcado o puede haber patriarcado. Pero nuestra sociedad a nivel nacional latinoamericano está fundamentado por el patriarcado. Siempre decimos el papá es jefe de familia. Pero como vivimos un proceso democrático que es parte de la política, de la democracia, entonces pueden determinar los dos de forma simultánea, ¿no es cierto? Porque ambos tienen el mismo poder de dirigir la tóxica, no, 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 eso no es tóxica, ¿no? Ese es un sistema democrático, o sea, la democracia siempre funciona, ¿no? Funciona, o sea, cuando hay esa dualidad de principios que tienen en el hogar, funciona eso, ¿no? Cuando no hay un principio doctrinario que en el hogar se maneja, entonces ahí sí se vuelve tóxico, ¿no? Claro, entonces ahí sí se vuelve tóxico. Por eso decimos la media naranja. La media naranja no es aquello que es sea bonito, etcétera, ¿no? Tenga plata, no. La media naranja es aquel que maneja siempre los principios, o sea, comparten los mismos principios. Eso es la media naranja, ¿no? Entonces, en eso hay que tener muy en cuenta cuando ustedes eligen su pareja, ¿no? Los que han elegido, a ver, evalúen si realmente ambos tienen los mismos principios, eh, los mismos ideales, ¿no? Que son muy importantes porque eso lleva pues, al desarrollo del hogar, ¿no? Eso es lo más correcto, dice la más idónea, exacto, ¿no? O sea, compartir principios, ¿no? Cuando en el hogar se dice, uno dice, este es negro, y el otro dice, no, es blanco, el otro dice, es rojo, el otro dice, no, es verde, ¿no? Etcétera, y entonces ahí vienen las puntos. Quiere decir que no hay un consenso de principios, ¿no? Los principios dicen, sí, efectivamente. Alguien dice, ah, este es amarillo. Ah, sí, efectivamente es amarillo. Sí, pero podemos volverlo en verde, sí podemos volverlo, pero ¿cómo lo volvemos? Ah, entre los dos piensan cómo volver en verde, ¿no? Pero los dos son responsables de un cambio, una transformación en el hogar. Eso es lo correcto, ¿no? Bien, entonces hemos conversado un poquito de lo que viene a ser la vida pues, de carácter político, ¿no? No solamente hay veces confundimos de que la vida política es en torno al Estado, ¿no? Hemos dicho que también eso baja a las instituciones, baja también a la sociedad civil, o sea, la sociedad civil también se confunde en la vida política, ¿no? También se confunde en la vida política y también lleva sus procesos de carácter político y también finalmente también atañe en el hogar, ¿no? Bien, entonces, lo otro hemos dicho de que jurídicamente establecido, es decir, el Estado para poder funcionar necesariamente tiene que tener su estructura jurídica, es decir, tiene que tener todo un conjunto de leyes. Y parte de ese conjunto de leyes, ya hemos dicho de que viene a ser
la ley de leyes es la que va a predominar, donde está toda la estructura del Estado, es decir, la Constitución, ¿no es cierto? Alguien me dice, ¿cuál es? Yo sé que han visto ya la Constitución, ¿no? ¿Cuál es el carácter fundamental de la Constitución? A ver, alguien me dice, a ver, por favor. Empezamos con nuestras participaciones, siempre, de costumbre. A ver, ¿quién me dice cuál es el carácter fundamental de la Constitución? Porque de ahí parte toda la estructura jurídica, ¿cierto? Para poder predominar dentro del Estado. Edson dice muy bien, el bien común. A ver, otra característica, a ver, alguien. A ver, Valeria dice, a ver, las leyes. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Vamos por ahí, por ahí. A ver, a ver. A ver, alguien más se anima, a ver, a ver. Chicos, a ver, participen, chicos. Hay algunos que no participan, no sé qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. Los derechos. Muy bien, ya vamos. Excelente, ya vamos llegando, muy bien. El bien común, las leyes, los derechos. Celi, muy bien, los derechos ya vamos por ahí, muy bien. Derechos Ahora, fundamentales. muy bien, adelante, Fein. O Andrés, a ver, Samuel. Habla, escucho. Pienso que la característica fundamental de la Constitución es prevalecer los derechos fundamentales del ser humano, de la persona en este caso, de nosotros. Muy bien, ¿algo más te falta? ¿Solamente los derechos? ¿Solamente los derechos, Andrés? ¿Qué más? Los deberes. O sea, tiene una característica fundamental de ¿qué? De normar los derechos y los deberes del ciudadano, ¿no? En torno a la estructura del Estado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿cierto? No solamente particularizo los derechos nada más, sino siempre los derechos y deberes. Entonces, los dos van juntos, ¿no? Siempre van de la mano. Claro, efectivamente, podemos decir, bueno, los derechos son fundamentales, efectivamente, que eso, incluso eso deriva de qué, ¿no es cierto? Eso deriva de los derechos humanos. Por eso que toda constitución tiene que tener una analogía, es decir, tomar una parte de los derechos humanos y transcribirlo a la Constitución. Y ustedes lo van a encontrar, ¿no? Lo van a encontrar al leer la Constitución política. Hay varios aspectos que han sido transcritos de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que esto pueda funcionar como debe ser y que esté bien escrito los derechos fundamentales, lo que nos decía Andrés Samuel, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Muy bien, acá dice José, hacer cumplir nuestros derechos y deberes. No, es que va inculcado, ¿no es cierto? Inculcado. Los que hacen cumplir es justamente el Estado. Entonces ahí vamos a ver las características propias del derecho y de las leyes, ¿no? Ahí es donde vamos a ver quién es el que hace cumplir, ¿no es cierto? Entonces, el que hace cumplir es el Estado. O sea, el gobierno es el que tiene que hacer cumplir, ¿no es cierto? Hacer cumplir, ese es el. Muy bien, John McCare ha hecho la vida, exacto. La vida está sustentada en qué? En los derechos fundamentales.
Entonces, la Constitución tiene esa característica de normar los derechos fundamentales y al mismo tiempo también los deberes que tienen los ciudadanos, ¿no es cierto? O los deberes que tiene el Estado con los ciudadanos. Al mismo tiempo los dos. Entonces, esa característica fundamental tiene. Bien, entonces por eso decimos jurídicamente establecida. ¿Por qué? Porque en la Constitución encontramos toda la estructura del Estado y también, lo más importante, encontramos los derechos fundamentales y los deberes eh, tanto del Estado como del ciudadano que deben de cumplir para una correcta convivencia. A ver, ¿qué más dice? A ver, o principio, claro, el principio del, puede ser también, ¿no? Algunos dicen el principio del derecho. ¿Y cuál es el principio del derecho? Los derechos fundamentales y los deberes que tenemos. Muy bien, hemos compartido esa parte, entonces ya entendemos y comprendemos cómo nosotros podemos un poquito definir el Estado. Pero yo les recomiendo, chicos, lean siempre cualquier libro y manejen sus propias definiciones ustedes. Ustedes son de ciencias sociales. Deben tener una definición. ¿Ya? Manejen, cualquier persona les puede preguntar, usted es estudiante de ciencias sociales, ¿me puedes dar un concepto de Estado? ¿Me puedes dar un concepto de qué es una ley? ¿Qué es una constitución? Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a manejar los conceptos, tenemos que empezar a manejar lo que nosotros, bueno, casi no se desarrolla en pregrado, pero sí van a desarrollar otros cursos mucho más cuando vayan a posgrado, ¿no? Como por ejemplo la epistemología, ¿no es cierto? Ya, eso ya más o menos ya conlleva a estudiar mayor profundidad cada uno de los términos que utilizamos en el quehacer de la vida de nuestra profesión, ¿no? Bien, entonces hemos avanzado en un aspecto que es muy importante. Ya sabemos qué es el Estado y, y propiamente el aspecto de carácter jurídico. Ahora nos vamos a ver lo que va a ser el origen del Estado. El origen del Estado. ¿Cómo es que el Estado se origina, no? ¿Cómo es que el Estado propiamente toma un camino? ¿O de cómo es de que nace el Estado? Ustedes saben propiamente a través de la historia, seguramente ya tienen bien enmarcado de cómo el Estado propiamente se ha encaminado o de cómo aparece. Si nosotros vemos la historia tradicionalmente, o sea, la prehistoria y la historia, ¿no es cierto? Entonces encontramos un aspecto que es muy importante. Durante la prehistoria, que tiene una característica de un desarrollo y contexto de carácter cultural del paleolítico y neolítico, con su fase intermedia. ¿Cómo se llama su fase intermedia? Aquel puentecito que permite pasar del paleolítico al neolítico. En la historia nosotros lo llamamos meso, dice Edson Enrique. Complétalo, Edson. Meso. Exacto, mesolítico. Muy bien. Sí, solo perfecto. Entonces, el término. Entonces, como profesor, ustedes siempre van a ver, o sea, la historia, para pasar de una etapa a otra etapa, siempre se crean las condiciones necesarias, o sea, las condiciones subjetivas y objetivas. Esa es la que funciona en la etapa del Mesolítico. Por ejemplo, el puentecito que permite pasar de una etapa a otra etapa de la historia. Dialécticamente se llama el salto
cuantitativo, ¿no? A lo cualitativo, dialécticamente se llama eso también, ¿no? Entonces, hemos visto de que poco a poco a nivel culturalmente, aquel entonces revisamos y no existía el Estado, ¿no es cierto? No había Estado, no había Estado, ¿cierto? Entonces, llegamos más o menos ya propiamente característico, dejando de lado lo que es la prehistoria y pasamos a la historia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el puentecito que nos permite pasar de la historia, mejor dicho, de la prehistoria a la historia? A ver, alguien dice, a ver. Muy bien, Edson, correcto. La escritura, ¿no es cierto? Y a veces se dan cuenta que para pasar a una etapa a otra etapa tiene que haber un desarrollo, si decimos dialécticamente, un desarrollo cuantitativo y cualitativo. Y de esa forma se pasa pues, de una etapa a otra etapa. No es de la noche a la mañana, porque estos son procesos paulatinos, ¿no? Que se van generando. Pues cuando nos hablamos de escritura, la escritura no llega rápidamente, ¿no es cierto? Sino que poco a poco se va desarrollando. Por eso encontramos tres formas de escritura. ¿Y, quién, ¿Y quiénes son los que inventan verdaderamente la escritura gramatical? A ver, alguien me dice, a ver, ¿quiénes son los que inventan verdaderamente la escritura gramatical? Y con ello pasamos pues a la historia. Muy bien, Edson. Los fenicios, excelente. La característica de los fenicios, pues nos ha dejado excelentes aportes a la historia que hasta el día de hoy lo manejamos, ¿no? Los fenicios fueron grandes comerciantes, ¿no es cierto? Y como comerciantes no solamente nos dejaron la escritura gramatical, sino también muchas otras cosas que hasta el día de hoy hacemos uso. Por eso decimos la historia vive con nosotros, ¿no? La historia no es un mero pasado, sino es aquello que vive con nosotros, ¿no? Los fenicios nos dejaron con, por ejemplo, los cheques, los pagarés, los créditos, todos esos avances en la economía que hasta el día de hoy nosotros lo manejamos, ¿no? Aparte de la escritura gramatical. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la sociedad cada vez más se va intensificando, va creciendo, entonces hay un punto de partida que es muy interesante. Pero lo más característico para comprender esta parte de cómo surge el Estado, yo quisiera que dejemos de lado esto de la historia tradicional y nos traslademos a ver la historia a través de los modos de producción. A ver qué dicen chicos, ¿no? Dejamos de un ratito la otra forma, porque hay varias formas de periodificar la historia, ¿cierto? Una es la que hemos estado viendo, prehistoria e historia es una forma, y la otra forma es los modos de producción. Pues dentro de los modos de producción es la que nos va a permitir mucho mejor analizar el origen del Estado, ¿no? Dentro de los modos de producción encontramos primeramente la sociedad, el modo de producción de la sociedad primitiva, ¿no? ¿Y qué le sigue al modo de producción de la sociedad primitiva? A ver, alguien me dice, ¿cuál es la otra secuencia? A ver, a ver chicos, muy bien, el modo de producción de la sociedad esclavista. Excelente. Entonces, tenemos dos modos de producción que nos permiten analizar el origen del Estado. Dice que el Estado se origina primeramente
Porque el hombre creó creó él, creó el excedente, ¿ya? Creó el excedente, ¿no? Primeramente creó el excedente, pero ¿cómo surge el excedente? Eso tendríamos que ver propiamente desde un aspecto que es muy importante, ¿no? El excedente surge por dos aspectos que es muy importante. Uno, la presencia de la agricultura y la domesticación de animales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces todos hacemos una pequeña remembranza de la historia. Y decimos, ah, ¿cómo surge el excedente? Uf, se descubre lo que es la agricultura. ¿Cuáles son las fases del descubrimiento de la agricultura? ¿O cuáles son las fases del desarrollo de la agricultura? A ver, ¿alguien me dice, a ver, por favor? A ver, ¿alguien me dice, a ver? A ver, chicos, de cómo se va generando el excedente, ¿no? A ver, despierte, despierten el matecito se va enfriando, ¿eh? Y las canchitas se lo van llevando a las palomitas, cuidado, no se duerma, ¿no? Nada. Muy bien, a ver, Joseín dice, nada. Primeramente, bueno, la agricultura incipiente, ¿no es cierto? Luego vienen los horticultores, muy bien. Y después ya viene propiamente lo que se llama la agricultura intensiva, ¿no es cierto? O sea, tres tipos de agricultura tenemos. Muy bien, la recolección, horticultores, agricultura, muy bien. Eso también, horticultura, también, muy bien. Entonces, ahí se va generando lo que se llama el excedente. Y también la domesticación de animales. Pues tenemos dos tipos de domesticación de animales que nos dice la historia, ¿no es cierto? Uno, animales domésticos, ¿no es cierto? Así, ejemplo, como por ejemplo tenemos el perro, el gato, y muy característico, como por ejemplo en esto de la domesticación de animales, eh, tenemos en la cultura egipcia, ¿no es cierto? Ellos han tenido domesticación de animales de carácter doméstico que bastante lo han adulado es al gato, ¿cierto? Al gato. Y también a domesticar animales propiamente para la alimentación, crianza de animales para la alimentación o la subsistencia del ser humano. Tenemos la vaca, las ovejas, etcétera, y otros animales más que les permiten, ¿no? Otros animales como por ejemplo que han domesticado el caballo o para poder utilizarlos en el proceso de la como movilidad o también para el proceso de la confrontación bélica, para la guerra, ¿no? Bueno, en fin. Pero ahí tenemos dos características que es muy importante. Entonces, en ese proceso se va creando y se va diciendo. Entonces, ¿qué es el excedente? ¿No? Es aquello que poco a poco va sobrando. O sea, vamos acumulando cierta cantidad fuera de lo necesario que el hombre tenía en la sociedad primitiva. ¿No? En la sociedad primitiva
no había excedente. El hombre tomaba lo necesario para satisfacer sus necesidades del contorno de la naturaleza. Es decir, cazaba un animal, podía alimentarse y, o sea, no cazaba al mismo tiempo 3, 4, 5 animales, se acumulaba porque sabían que no era lo más recomendable. Entonces, siempre ellos mantenían esa relación de naturalidad, de convivencia, o sea, satisfacer sus necesidades en función propio a su proceso de necesidad, ¿no es cierto? Entonces no requería generar el excedente. Entonces lo que genera el excedente es básicamente el hecho de que se descubre la agricultura y la domesticación de animales. Bueno, vamos a ver que propiamente poco a poco, pero como un poco se desarrolla la agricultura, ahí viene otro aspecto que es muy importante, ¿no? Muy importante. También dice el desarrollo, lo vamos a tener aquí, el desarrollo básicamente de las fuerzas productivas. Fuerzas de las fuerzas productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas. Y dentro del desarrollo de las fuerzas productivas tenemos un aspecto que también vamos a tener acá, que es muy importante, que se lo tengan. Dos cosas que son muy importantes en el desarrollo de las fuerzas productivas es el desarrollo de los medios de producción, de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Eso también va a permitir de que haya mayor excedente, ¿no es cierto? Es decir, los medios de producción. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué son los medios de producción? Alguien me dice, a ver, ¿qué son los medios de producción? A ver, ¿quién me dice, a ver? A ver, chicos, alguien me dice, a ver, ¿qué son los medios de producción? A ver, Recursos económicos. a ver. Muy bien, Hugo. Los Entonces, recursos económicos. puede ser, sí, claro. Sí, bien. El capital. También sí, el capital, también sí. Pero aquel entonces manejaban el capital, no manejaban T. Pero vamos a ver, está bien. Muy bien tu apreciación. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es los medios de producción? Entonces, rápidamente. Viene a ser el, acá tenemos, vamos a ponerle a ver con otro colorcito. El Viene, productor. viene el objeto, objeto de trabajo. Objeto de trabajo. Y el otro viene a ser los instrumentos de trabajo. Dos cosas, ¿no? Pero cuando dice el capital, y eso en el sistema capitalista prácticamente va a funcionar eso. Pero cuando pasamos de la sociedad primitiva a la sociedad esclavista, decimos, ¿cuál es el objeto de trabajo?
¿Cuál sería el objeto de trabajo? Es como decir con, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el objeto de trabajo de un carpintero? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el objeto de trabajo de un carpintero? La madera. Claro, si no hay madera, no existe, no son las herramientas, no son las herramientas, sino es la madera. Entonces, el objeto de trabajo en la sociedad esclavista, pasando a la sociedad primitiva a la sociedad esclavista, ¿cuál era el objeto del trabajo? Básicamente para el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. ¿Cuál era? Era la ¿cuál sería? Supervivencia, no, no, no. ¿Cuál sería el objeto? Es decir, tú haz una analogía nada más. A ver, si para el carpintero el objeto de trabajo es la madera, si no existe madera, desaparece el carpintero, ¿no? Por más herramientas que tenga, ¿no es cierto? Desaparece el carpintero. Pues para el hombre, ¿cuál sería? Muy bien, Alex. Excelente. La tierra es el objeto de trabajo. La tierra, no se olviden, la tierra es el objeto de trabajo. ¿Por qué? Porque en la tierra va a producir lo que se llama los productos que ellos vean por conveniente para satisfacer sus necesidades. Muy bien. Entonces, nuestro objeto de trabajo en aquel entonces fue la tierra. Ahí van a cultivar. Entonces, ese es el objeto de trabajo. Y para eso requieren instrumentos de trabajo. Porque la agricultura, por así nomás no va a crecer, ¿no? Si solamente nos vamos a quedar en los agricultores y no vamos a pasar a la agricultura intensiva, porque para pasar a la agricultura intensiva necesitamos de las herramientas. Entonces, para eso, ¿qué es lo que ocurre? Entonces se descubre el uso de los metales, chicos. Se descubre el uso de los metales. Eso es la que va a intensificar el cambio y el rumbo del hombre, ¿no es cierto? Primero, ¿cuál es? ¿Cuál es el proceso de descubrimiento de los metales? A ver. Primero, ¿cuál fue? Cobre, bronce y hierro. Muy bien, excelente. Entonces, el último, el descubrimiento del hierro, es la que permite de que la agricultura se pueda intensificar mucho más. ¿Por qué? Porque es el metal mucho más consistente, ¿no es cierto? Es mucho más consistente. Entonces, de esa forma. Entonces, para eso necesitamos, primero, se genera el excedente, pero el excedente dice por el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Y para la fuerza de trabajo, ¿cuál es la fuerza de trabajo? Entonces necesitan hombres para poder producir. Entonces, por eso el hombre se ve obligado a qué? A tomar la fuerza de otros, ¿no es cierto? Entonces, por eso nace la sociedad esclavista. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre no solamente se hace dueño de la tierra, genera el excedente, sino también se hace dueño del propio hombre. ¿Para qué? Porque necesita esta fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Y esta fuerza de trabajo va a ser por el esclavista. ¿Se dan cuenta? Entonces, por consiguiente, nace lo que se llama
tenemos el excedente, se desarrollan las fuerzas productivas y por consiguiente tenemos la propiedad privada. O sea, surge lo que se llama la propiedad privada. ¿No es cierto? Entonces, cuando surge la propiedad privada, aquí verdaderamente es la que se requiere dos cosas en esto, ¿no? Requiere dos. Uno, quienes se dediquen a cuidar, ¿no es cierto? Es decir, cuidar o proteger, ¿no es cierto? Y otros que se dediquen a producir más excelente. Entonces, dentro de esto, es la que se origina el Estado. El Estado se origina ¿para qué? Justo para proteger la propiedad privada. Es decir, va a cumplir la función de proteger la propiedad privada. ¿Cierto? Y producir van a ser siempre los esclavos. Entonces ahí surge el Estado. El Estado surge con la finalidad de proteger la propiedad privada. ¿Se dan cuenta? Así como es poco a poco fue avanzando. Y cuando decimos, surge la propiedad privada y surge el Estado, dice unos para cuidar, entonces, ¿qué surge acá? El aspecto viene acá. Acá propiamente viene como se llama la división social. ¿La división social de qué? Del trabajo, ¿no? La división social del trabajo. Pues unos se van a dedicar a cuidar y otros a producir. Entonces, y finalmente decimos, pues, y aquí se constituye lo que se llama el Estado. Ahí tenemos el Estado. Entonces, eso es lo que ha impulsado más o menos el proceso de cómo se origina el Estado. Y el Estado está caracterizado fundamentalmente con lo que se llama el modo de producción de la sociedad esclavista, ¿no es cierto? El modo de producción de la sociedad esclavista. Y tiene toda esta característica, ¿no? Producción de la sociedad esclavista. Usted dirá, ¿y cuál fue el tipo de Estado que se originó? Primeramente, vamos a ver que siempre los primeros estados que se han originado son de carácter teocráticos, ¿no? Fueron de carácter teocráticos, ¿no? Los primeros estados, por su naturaleza, fueron de carácter eminentemente teocráticos, ¿no? Entonces analizamos cada uno de las grandes civilizaciones que se han originado y nos damos cuenta de que verdaderamente todititos son de carácter teocrático, ¿no? Pues ahí tienen a los babilónicos, a los fenicios, tienen a los egipcios, ¿no es cierto? A los romanos, etcétera, a los griegos, todos son estados de carácter teocrático.
teocráticos. Son teocráticos. Lo más característico que ustedes podrían darse rápidamente cuenta es, por ejemplo, los egipcios, ¿no es cierto? Cómo somete a los hebreos. Cómo somete a los hebreos, protegidos siempre bajo un poder divino. ¿Cuál es el poder divino de los egipcios? Propiamente tiene varios dioses, ¿no es cierto? Son politeístas, ¿no? No es como los hebreos que solo tienen un solo Dios, ellos creen en un solo Dios, aunque para ellos no lo ven, pero sí está con ellos, ¿no? Entonces es muy diferente. En cambio, los egipcios tienen otra naturaleza. Entonces, más o menos, eso es el origen del Estado. Todo se generó en que el hombre crea el excedente, ¿no? Ese es el problema. O sea, el hombre generó el excedente. Ese excedente es la que ha provocado que se cree el excedente. Ese excedente propiamente gracias al descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Pero para eso sí tuvo que haber desarrollado las fuerzas productivas, sí, efectivamente, ¿no? Desarrolla los medios de producción y la fuerza de trabajo. Entonces el hombre empieza a dominar la tierra, ¿no? La tierra, y hace de su objeto de trabajo. ¿Para qué? Para producir mayor cantidad. Se va haciéndose dueño también de mayor cantidad de tierra para obtener mayor cantidad de producción. No contento con eso, sino también se hace dueño de la fuerza de trabajo. Es decir, se hace dueño del hombre, ¿no? Se lo hace esclavo, ¿no? Por eso surge la sociedad esclavista. Entonces también hemos dicho de esto, los instrumentos. También esto va a coadyuvar bastante el hecho de que los instrumentos también vayan mejorando, ¿no es cierto? Vayan mejorando mucho más, ¿no es cierto? Y aparece el hierro, que es el metal más consistente, eso va a conllevar a que mayormente se va intensificando la agricultura. Por consiguiente surge lo que se llama la propiedad privada. Entonces, el excedente es la que ha generado la propiedad. Y la propiedad privada necesita pues, cuidar y proteger. Y otros seguir produciendo. Entonces, esto obliga a que surja el Estado. Pero para eso, lo que se genera básicamente es la división social del trabajo, ¿no? Este doble es símbolo del trabajo, ¿no? Entonces, la división social del trabajo. Entonces, unos que van a cuidar y otros que van a producir. De ahí nace lo que se llama las clases sociales. Entonces, en la sociedad esclavista, nuevo proceso esclavista, unos van a ser los esclavos y otros van a ser los esclavistas, ¿no es cierto? Y finalmente el Estado se consolida sobre esa base. Entonces, lo notamos fácilmente. O sea, los famosos gobernantes. Y todos los gobernantes de aquel entonces han sido eminentemente de carácter teocrático, es decir, han surgido los primeros estados, han sido eminentemente de carácter teocráticos, ¿no? O sea, tenían el poder de Dios. Y van a notar bastante en los egipcios, ¿no? En los egipcios. También en los hebreos, ¿no? El poder de Dios ha sido muy fuerte aquel entonces, ¿no? Así lo van a notar en los babilónicos, en los romanos, en los griegos, ¿no? El poder divino ha sido muy fuerte y el poder divino es la que da poder para gobernar al hombre. Por eso es que el hombre muchas veces se creía que era enviado de Dios, ¿cierto? Alguien está viendo, como por ejemplo, esa novela o esa serie de novelas que está dando de los 10 mandamientos.
alguien está viendo y que me diga, a ver, ¿cuál es el poder que le da, pues, ¿no? Al egipcio para poder gobernar? ¿Por qué se Dios de las dos tierras, ¿no? Aquí le llaman las dos tierras. A ver, alguien me dice, a ver. El famoso Ramsés, aquel que tuvo que lidiar prácticamente la supremacía del Dios de los hebreos en contra del Dios de los egipcios, ¿no? Ustedes saben que hasta ese momento Egipto era una civilización con un poder, pero enorme, 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 ¿no? Y que después, a través de la historia, seguramente ustedes han visto, se viene pues abajo, ¿no? Se vuelve una civilización débil. ¿Por qué? Porque buena parte de su ejército pierde en el mar Rojo, ¿no? Se muere en las aguas del Mar Rojo. Y en segundo lugar pierde a todos los esclavos. Entonces se vuelve una civilización bastante mente. Las famosas, las plagas, ¿no? Entonces hay que, por eso yo le digo, los primeros estados han sido de carácter teócrico. Entonces ahí tenemos todo el proceso de cómo más o menos se ha originado el Estado, ¿no? O sea, el Estado no viene de la noche a la mañana. Siempre hay que entender que todo proceso histórico es correlativamente a través de hechos que nosotros vamos generando. O sea, el hombre va generando toda una serie de acontecimientos propios que a la postre va a experimentar grandes cambios. Y eso es lo que se ha ido. La agricultura y la domesticación de animales ha generado que se vaya generando excedente. Ah, yo puedo tener un poco más, un poco más. Por eso necesito qué? Necesito que las fuerzas productivas desarrollen. Tengo que tener mayor cantidad de tierras, tengo que ser mayor. También tengo que tener fuerza de trabajo. ¿Y quiénes me lo van a trabajar? Yo solo no lo voy a hacer. Entonces se esclaviza al hombre. Los medios de producción, el hombre de trabajo. Necesito más instrumentos. Entonces eso va dinamizando a que se descubra mucho más. Y luego aparece lo que se llama la propiedad privada. Esta es mi propiedad, ya no puedes, ¿no? Esta es mi propiedad, estas son mis tierras, acá tengo mis hombres, yo soy dueño de todo eso. Pero ¿quién va a proteger eso? Justo para proteger eso nace el Estado. Nace el Estado. O sea, este Estado ya crea su ejército para poder defender lo que se llama la propiedad privada. ¿No es cierto? Necesita de un administrador, de uno que mande, ordene, todo eso. Y finalmente de ahí es donde aparece la división social del trabajo. Esa es muy característica. Y eso es el Estado. Y tenemos esos primeros estados experimentados en modo de producción social esclavista. Con las grandes civilizaciones, ¿no? Que podemos experimentar. Y los tipos de Estado que se han generado han sido evidentemente de carácter teórico. Bien, eso es lo que más o menos el día de hoy los quería ilustrar sobre el origen del Estado. Ustedes los pueden leer, sí, los pueden seguir leyendo, ¿no? Hay varios libros sobre principios del Estado, ¿no? Hay varios libros, en derecho hay bastante, principios del Estado, origen del Estado, etcétera, etcétera. Yo les voy a mandar una lectura para que ustedes lo lean, ¿ya? Y a su vez también un poquito para que se alimenten, se recreen, se refresquen, un poco más, ¿no es cierto?
Quería mandarles las lecturas, pero lamentablemente se cerró el sistema, entró en mantenimiento, ¿no? Entonces ya no se pudo hacer nada, ¿no? Bueno, ahora retomamos nuevamente y espero que ya no haya mayor paralización, a pesar de que en Puno está avanzando un poco más, pero yo creo que ya se ha frenado, ¿no? Estos hechos han permitido que se frene un poco más. No está avanzando ya mucho la famosa pandemia o el coronavirus. Espero de que se retenga ahí y empiece a bajar, ¿no? Empiece a bajar. Entonces, todo también está en nosotros, todo está en nosotros, todo está en la sociedad. Que la sociedad un poquito se desespera en el hecho de salir mucho, ¿no? A la calle, ir a los mercados, ahí está el contagio, ¿no? Utilizar los medios de transporte de forma inadecuadamente, entonces, eh, ahí es donde se contagia. ¿Por qué? Porque los medios de transporte, sean un tricimoto, un taxi, etcétera, no hacen el mantenimiento debido al hecho de que deja un pasajero de inmediatamente debe de desinfectar, pero no cumplen eso. Deja un pasajero en una esquina, a la otra esquina ya está subiendo otro pasajero. Dejan a ese pasajero en la otra esquina, en la otra esquina ya está subiendo otro pasajero. Nunca se mantiene. Entonces, en ese proceso del contagio. Peor todavía en las tricimotos, ¿no? Porque para subir una tricimoto de todas maneras tienes que agarrar de algo, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los contagios. Entonces, mucho cuidado. Mejor es caminar a pie si están en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los contagios. A eso se debe de que Juliaca ha aumentado enormemente, ¿no? Salir a los mercados y esto, pues bueno, pero también dice el hombre, ¿no? Prefiero morir con virus antes de morir de hambre, ¿no? Porque morir de hambre se sufre mucho más que el virus, ¿no? El virus rápido te mata, en cambio, morir de hambre, pues una muerte muy lenta, ¿no? Entonces, también eso viene. La parte económica, el sustento, la base determinante de todo desarrollo del ser humano y la supervivencia. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. El jueves vamos a continuar. Trataremos de terminar de una vez, porque estas 2 semanitas más, de ahí descansamos dos, de ahí la última viene y con eso terminamos, con eso cerramos, chicos. ¿Eh? Tenemos que terminar con eso, chicos. ¿Eh? Entonces, el tiempo se hace corto, se hace corto. A la eran 15 días más, por eso no va a ser mucho, ¿no? No lo permitimos. Entonces, pongan pilas, siempre cumplan con sus trabajitos que les voy a enviar y creo que van a estar bien, ¿no? Bien, chicos. Cuídense mucho, no salgan a la calle, por favor, ¿ya? Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles, chicos.